Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Actualízate en 7 de Código Phi. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que ha sido con una trayectoria impresionante. Es la doctora González de Cosío, que ha trabajado en la UNAM como jefe de planeación de enseñanza clínica en la Facultad de Medicina, coordinadora de investigación y subdirectora de investigación y desarrollo humano en la Dirección General de Servicios Médicos. En el ISSSTE fue jefe de servicios de consulta externa, subdirectora de educación e investigación, encargada de la dirección y jefe nacional de los servicios de enseñanza e investigación. En la Secretaría de Salud Federal fue directora nacional de Educación en Salud y secretaria técnica de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud, o la CIFRUS. De sus actividades en educación médica, ha sido profesora de pre y posgrado, directora general de Medicina y Ciencias de Salud en la Universidad West Hill y directora nacional de Medicina en la UVM. Actualmente es directora general de EduHealth Group y vicepresidenta de la Academia Nacional de Educación Médica. La doctora Marcela González de Cosío Ortiz, a quien admiro profundamente, una gran amiga, una gran médico. Doctora, muchas gracias por estar por aquí. Pues muchas gracias, doctor Fernández de Córdoba. Es un honor estar en esta entrevista. De verdad, muchísimas gracias. No, doctor, muchas gracias a usted por el tiempo. Y a través de la trayectoria de la pandemia, yo estuve viendo varias participaciones que usted tuvo a través de YouTube, etcétera, con la CANEMED. Y hablemos un poco de la misión social de las escuelas de medicina, que ya lo tocaron en alguna de sus participaciones. ¿Cómo deberá fortalecerse esta estrategia en la formación del médico general, considerando la Agenda 2030 para el acceso universal a la salud, que ahora es tan de moda y tan importante para los gobiernos locales, federales y de manera internacional? Pues mira, como sabemos, Luis, y a todos los que nos ven, la razón de ser de una universidad, en principio, es servir al desarrollo de la sociedad. Y creo que también es muy importante empezar por entender la misión social de las escuelas de medicina. En este sentido, considerando los esfuerzos por definirla que han realizado diversos autores y organismos, y digamos, uno de los que me parecen más congruentes con todo lo que hemos venido observando tanto en la academia como en la UFEM y en la misma Secretaría de Salud, la alianza más allá de Flexner, el Instituto Mulan y la Universidad de Washington, así como también otros puntos en este sentido expresados por la Organización Panamericana de la Salud desde los años 90, podemos considerar que la misión social de las escuelas y facultades de medicina debe ser formar médicos que contribuyan de manera efectiva, ética y humanista en la continua conservación y mejoramiento de la salud de la población de manera equitativa y con calidad. Esto suena, por supuesto, que muy bien, pero lleva muchos años en los debates, en los acuerdos, en los consensos, y yo creo que hay que considerar que en este tenor es responsabilidad de las escuelas de medicina ejercer este liderazgo, pero conjuntamente con los servicios de salud, que al final son las instancias que tienen autoridad en la materia y que son las organizaciones indicadas para privilegiar los sistemas de atención a la salud basados en la protección a la misma y con ello que la formación profesional se adecue a las necesidades de cada país y región, definiendo de manera pertinente el enfoque a la atención primaria a la salud, que yo creo que es otro de los elementos que no han quedado bien acomodados. Y pues si logramos acomodar esto bien, pues podremos definir el número y distribución de los médicos. Esta es otra etapa. Si logramos esta parte, también hay que asegurar que haya una inserción y estatus laboral digno y en un contexto colegiado debidamente regulado que garantice la actualización de sus competencias, en este caso el médico dedicado a la atención primaria de la salud, incorporando los avances científicos y bioéticos que configuran el estado del arte de la medicina vigente, ya que son estos elementos los que deben ser base para la regulación normativa y legal del ejercicio médico, no al revés. Entonces, totalmente de acuerdo. Estas acciones deben de ser con vinculación y liderazgo, insisto, conjunto de estos dos sectores. Ahora, generando este contexto, podríamos hablar de que en el ámbito curricular
los planes de estudio deben de tener, a mi parecer, tres características fundamentales. Primero, deben basarse en una educación interprofesional. El médico no es una INSU, trabaja en un equipo, pero tampoco podemos dejarlo reducido a un ambiente local o nacional, sino que debe de tener una noción de trabajo global y por tanto con una mentalidad de que su quehacer está vinculado, si bien se realiza en lo local, está vinculado a lo nacional y a lo internacional. Y la pandemia de COVID pues, nos ha dejado muy claro esto, ¿no? Otro punto es el aprendizaje basado en el desarrollo de competencias, que también está muy trabajado en muchos discursos, pero pues bueno, la noción de competencias en cuanto al desarrollo de los conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y valores, creo que engloba todo el deber ser de cualquier profesional, y en este caso el médico, pero yo aquí lo enfocaría a que este profesional genere resultados, es decir, que haga lo que tiene que hacer, como lo debe de hacer, cuando lo debe hacer. Esto implica, para no entrar en la semántica de la definición de el enfoque de las competencias, yo tomo esta primaria que se hizo en Estados Unidos, de que debe ser basada en resultados. Si tú quieres tener resultados, pues obviamente tienes que tener la capacidad de resolver problemas. El aprendizaje debe de ser dinámico, no puede ser estático, tiene que estar adaptado a los cambios, que promueve el trabajo en equipo, que esté situado, es decir, basado en el contexto, que genere capacidad técnica, hoy por hoy también digital, y no puedes soslayar ni dejar de mencionar la humanista, para entender los retos y poder generar respuestas a los mismos e innovaciones, porque pues también el médico tiene que estar contribuyendo al desarrollo de la medicina, ¿no? Entonces, educación interprofesional, aprendizaje basado en el desarrollo de competencias para generar resultados, y el plan de estudios con una estructura, obviamente enfocado precisamente a los objetivos. Me voy a ir a los de salud nada más, que se están planteando en materia de cobertura universal. Primero para el 2025, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Y que nos dice que, por ejemplo, en materia de enfermedades no transmisibles, tenemos que disminuir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles al menos en un 25%. Es disminuir la cuarta parte de las muertes por todas estas enfermedades metabólicas, ¿no? Incluido el cáncer y obviamente diabetes, hipertensión, demás, ¿no? Por supuesto. Eso es interesante porque se van nos da materia para evoluir con estas preguntas. Por ejemplo, que han habido grandes evoluciones en todas las áreas de aprendizaje, etcétera. Y ahorita toca un punto muy, muy, muy interesante, que es el de el aumento de la tasa de la mortalidad por enfermedades no transmisibles. Nosotros estamos viendo un aumento en los números. La agenda es que de aquí a 2 años disminuyen un 25%. Pero ¿cuál es la relación que existe entre todo el desarrollo tecnológico, científico, intercambio de información que estamos teniendo como seres humanos y ese aumento en la tasa de mortalidad por enfermedades que tenemos que reducir como humanidad una cuarta parte de aquí a 2 años, o que sería el plan? Mira, sin duda, como tú lo acabas de mencionar, hay avances muy importantes en este terreno, y el planteamiento por sí mismo, yo creo que pues prácticamente amerita hacer un estudio. Yo creo que es una correlación que habría que analizar a profundidad. Pero en el sentido estricto de la pregunta, creo que estos dos grandes atributos, tanto la innovación tecnológica como el avance del conocimiento científico sobre enfermedades no transmisibles, si bien es muy elevado y es muy valioso, lamentablemente, tú lo acabas de mencionar, no ha contribuido en disminuir la tasa de mortalidad, ni siquiera de morbilidad por estas enfermedades. En este punto creo que son las políticas de los países para manejar adecuadamente
los determinantes epidemiológicos de salud en todos los sectores del gobierno y las prioridades para estructurar sistemas sanitarios que cuenten con los recursos para contener y atender de manera efectiva estos padecimientos, los que harán que el avance científico y tecnológico dé mejores resultados. Mientras no se enfoquen los gobiernos al manejo adecuado de estos determinantes, creo que todo el desarrollo científico y tecnológico va a seguir siendo poco útil. Entonces, y con tanta experiencia en la educación médica, doctora, así con base en la pregunta anterior, ¿por qué cree que no se haya modificado en la práctica ese enfoque de la enseñanza médica, la prevención, precisamente a disminuir esta tasa de enfermedades no transmisibles? ¿Y cuáles serían los pasos a seguir para que esto pudiera ser una realidad de aquí a 2 años, de aquí a 5 años? Mira, déjenme decirles que todo, a mi parecer, está derivado de una interpretación equivocada de lo que fue el informe Flexner. Y con ello de una serie de planteamientos en donde al final del camino le echan la culpa al modelo Flexner, nada más que cabe señalar que Flexner jamás en su informe establece un modelo para la formación del médico. Mira, digamos, puntualmente, lo que aporta Flexner en su informe es que las escuelas y facultades de medicina deben estar vinculados a una universidad. A mí todavía hace unos años que estuve en la Secretaría de Salud como secretaria técnica de la CIFRUS, todavía me tocó ver escuelas y facultades que pretendían abrir como ínsulas, sin estar siendo parte de una universidad. Y esto sí lo planteó Flexner y yo creo que es una gran fortaleza. La otra es estandarización del currículum. Tú puedes ver que aunque hay la acreditación por parte de COMAEM, tenemos currículos que van de las 5,000 a las 10,000 horas. Por Dios, yo lo he dicho siendo parte del consejo, que eso dista de ser un estándar. Hay carreras de medicina que duran 6 y otras 7 años, por ejemplo, ¿no? El otro aspecto que también plantea Flexner es que hay que poner requisitos de ingreso a las escuelas y facultades de medicina, y no por una cuestión discriminatoria, sino porque hay un perfil, una serie de características que debe de tener el egresado del bachillerato para poder desarrollarse adecuadamente durante la carrera y después como egresado. Otro de los aspectos que también plantea Flexner es que la formación del médico debe de estar enfocada a la atención de problemas. Y él ya menciona también que debe de favorecerse la educación médica continua, porque al final de cuentas él está consciente ya en 1910, que es cuando sale este informe, de que el conocimiento científico tenía una tendencia incremental en su desarrollo. ¿Qué es lo que logró? Depuró escuelas que no eran de calidad y mejoró con ello la atención en Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que pasa con la interpretación del informe Flexner? Se manejan las escuelas y facultades por inercia, privilegiando la formación hospitalaria, obviamente en detrimento del primer nivel de atención, con una desvinculación de las necesidades del país y pues obviamente metiendo cada vez mayor cantidad de contenidos y con ello el deterioro de los egresados. En México no vamos muy lejos. Tú veías que hace 20 años en el plan de estudios había 60 o 40 asignaturas. Y conforme fuimos evolucionando, hoy podemos tener currículas que tienen el doble de asignaturas. Si antes llevabas pediatría en 250 horas, a lo mejor ahora la llevan los nuevos estudiantes en 100. Para ver todo lo que le pasa a un niño, por supuesto que es insuficiente. Y no es cosa nada más de estar ampliando años en la formación, sino es delimitar adecuadamente el horizonte y la profundidad. del conocimiento, las habilidades, de las competencias a desarrollar
en este caso el profesional de medicina. Obviamente, esto ha generado un deterioro. Usted habló de un tema muy importante que es la educación médica continua y esta es una pregunta que quiero dividir en dos. ¿Qué tan importante considera que esta educación médica continua sea a través de colegios de profesionistas regulada por pares? ¿Y qué tan importante es que nos demos a la tarea de ahora, después, en la era post-pandemia, del aprendizaje autodidacta en salud como médicos? Bueno, tomando la primera parte de tu planteamiento en torno a la educación médica continua. Esto es antiguo, ya lo mencionaba, lo vio Flexner hace 112 años prácticamente, ¿no? Los profesionales, insisto, de cualquier carrera somos sujetos precarios, inacabados. Nos desarrollamos en una serie de competencias que al día, por supuesto que deben de tener vigencia, pero cada vez en lapsos de tiempo más corto, la vigencia se va perdiendo y hay que estarla actualizando. Decía Ishikawa que calidad es un proceso educativo que empieza con educación y termina con educación, y en la que la primera parte consiste en que como sujetos aprendamos a pensar, a razonar. Y la segunda parte es que aprendamos a estar cambiando nuestra manera de pensar. Entonces, hoy la tradición es el cambio, y el cambio cada vez se da con mayor celeridad por este desarrollo e innovación de la ciencia y la tecnología. Y no dejo de lado también los aspectos en torno a la ética, a la bioética, ¿no? Entonces, considero que la educación continua es también sustantiva porque debe garantizar esta actualización de competencias enfocadas a su ejercicio. Esto ya sea general o especializado. Y esto va ligado al estado del arte y los principios éticos precisamente vigentes de la medicina. ¿Cómo se genera esto? Pues a través de consensos que realizar pares, porque son los que van conjuntando las experiencias y evidencias que respaldan y protegen al médico de quejas y demandas. Si bien nuestro enfoque principal es la calidad de la atención y la seguridad del paciente, va ligado íntimamente a los aspectos legales del ejercicio profesional. Claro. Y si hay un profesional que está muy enfocado por los aspectos legales, por supuesto que es el médico, ¿no? Entonces, a muchos se les olvida que el ejercicio de la medicina científica está basado en la incertidumbre, ya que no existe el conocimiento absoluto, incluidas las matemáticas. No lo digo yo, lo dicen los expertos. En este sentido, la certificación por los colegios me parece que es una de las mejores prácticas que realmente tienen que ver con el profesionalismo, en el concepto del Colegio Americano y del Royal College y demás, que también son consensos, y que dan la mejor garantía para los pacientes y de un ejercicio profesional de la medicina científica con pertinencia y humanismo. Considero que estas prácticas se deben cuidar y de fortalecer. Súper. Y el otro planteamiento, ¿me lo recuerdas? Era así, independiente de esta educación médica continua que puede ser coordinada por pares para tener todas las características que la educación debe tener como ya lo describió, ¿qué tan importante sería el aprendizaje autodidacta, ¿no? Ahora que en la pandemia vino a demostrar que es una parte sustancial de la enseñanza, ¿no? Este aprendizaje autodirigido en salud en la era post-COVID o post-nueva cepa, por lo menos, ¿no? La cepa nueva, 75, ¿no? Entonces, sí, mira, de hecho, este planteamiento del aprendizaje autodirigido es uno de los estándares para acreditación de escuelas y facultades de medicina, y pues bueno, hay diferentes nociones en torno a este planteamiento, ¿no? Independiente, autodirigido, autónomo, en fin. Pero bueno, yo diría que con las pandemias, los problemas metabólicos que ya tenemos desde hace años,
más las infecciosas que han venido reemergiendo para ocupar nuevamente junto con las primeras, los principales problemas de movilidad, mortalidad e incluso de afectación del desarrollo económico y social de los países. El aprendizaje autodirigido pues tiene cada vez mayor importancia. Retomando el punto de este aprendizaje autodirigido, en torno a la pandemia de SARS, que creo que por ahí va tu planteamiento, y con todas sus variantes hasta la fecha, podemos ver que en un tiempo récord muy corto se han ido generando hipótesis y de la consolidación de las mismas, conocimiento científico, que han apoyado el quehacer de los médicos, tanto en estrategias, educación a los pacientes, medidas preventivas, manejo de biológicos, de terapéutica farmacológica, triage, manejo de equipamiento, y para los que el médico debe de estar consciente que es indispensable que sistematice, que interiorice su aprendizaje, su autoaprendizaje continuo, y que debe de tener la capacidad de utilización de las herramientas digitales, los criterios bibliométricos y pues obviamente científicos basados en la mejor evidencia disponible, y utilizar obviamente la información de estos consensos de instituciones, colegios, consejos, organismos nacionales e internacionales, y obviamente las pautas de las autoridades respectivas para los pasos a dar en el manejo de los pacientes. Yo creo que el máximo aprendizaje precisamente en torno a esta capacidad de estarse uno actualizando continuamente a través de este esfuerzo, insisto, interiorizado, no es porque te lo digan, no es porque te lo vayan a calificar, a certificar, es porque es lo correcto, es lo responsable. Este aprendizaje autónomo tiene que ser una de las competencias esenciales del ejercicio profesional si lo consideramos ético y responsable, ¿no? Entonces, si bien los colegios, como comentábamos hace un momento, tienen que generar los programas para garantizar esta actualización continua, el médico es responsable, debe de ser responsable de este autoaprendizaje. De acuerdo. Autónomo, inclusive de ser capaz de autoevaluarse, de planificarlo adecuadamente, ¿no? Entonces, no es opcional, no es un atributo adicional, debe de ser parte del ser médico. Y autoevaluarse, ¿no? Porque a veces hay unos que son muy buenos para los números, pero no son buenos para tratar con pacientes que no tienen empatía, o que son muy buenos para tener esa capacidad de saber en esto soy bueno, en esto no, independientemente de cuánto me gusta hacer una cosa u otra, ¿no? Así es, así es. Y este punto que tocas, Luis, me parece de lo más sensible. El estar con la contingencia que me digas, ¿no? Fue COVID, fue una situación, un desastre, ¿no? Un temblor, una cuestión climática que afecta a una comunidad, que genera un desastre, no nos exime de tener esta empatía, de buscar ese trato personalizado, que no es ninguna innovación, lo vienen diciendo desde los griegos, ¿no? Y esa capacidad de generar ese rapport que necesita cualquier sujeto que tiene su salud en riesgo o que ya la perdió. Entonces, eso es fundamental. Es parte esencial, lo sabemos, de la curación. Más allá de la tecnología, el rapport, el buen rapport, sigue siendo esencial, ¿no? Sigue siendo una piedra angular en la relación médico-paciente, en la relación de todo, ¿no? Al final. Y pasando a otro tema en materia de medicina global, que ya tocamos a los griegos, ya hablamos de América Latina un poquito, tomando en cuenta la Agenda 2030,
porque yo veo cómo se mueven abogados de un país a otro, mercadólogos de un país a otro. ¿Qué tan viable usted considera que pueda haber un consenso entre escuelas y federaciones de medicina para el ejercicio profesional de la medicina especializada y una movilidad de especialistas? ¿O estamos todavía muy lejos de eso? Mira, esto que estamos platicando en tus planteamientos previos tiene mucho que ver con esta situación. O sea, de nuevo, la responsabilidad médica ha sido muy enfocada y sí nos puede quedar muy claro que lo que estamos abordando pues es lo más importante que tiene el sujeto, que es su vida. O sea, atender la salud es cuidar la vida de los pacientes, atender la vida de las personas. Entonces, por supuesto que sí debe de tener todos los cuidados y más que sean necesarios, ¿no? Pero a veces creo que hay un exceso de unidad, diría yo, en torno al ejercicio de medicina, y esto creo que está muy relacionado con las restricciones que existen para favorecer esta movilidad. Entonces, déjame decirte que sin duda sí hay avances para esta movilidad de especialistas. Más allá del consenso de escuelas y facultades de medicina, esto ha dependido de la reglamentación que existe en cada país y con ello de las acciones para la validación, revalidación, exámenes de certificación, todo el trabajo que hace el ICFMG, en fin, lo que hace cada país para permitir el ejercicio de médicos foráneos, ¿no? Particularmente lo que son especialistas. Lo que lo ha hecho muy, muy complicado, aunque cuando hay determinado tipo de necesidades, estos umbrales se bajan. Yo pongo el ejemplo de enfermería, ¿no? También siendo yo miembro de la Comisión Dictaminadora de Especialidades y de Educación a Distancia de la ENEO de la UNAM, me tocó trabajar precisamente estos aspectos de la movilidad del personal de enfermería. Que, insisto, al principio, por ejemplo, les pedían que ya llevaran cierto nivel de inglés, ¿no? Cuando menos el B1, B2, de acuerdo al marco de referencia europeo. Pero pues resulta que nuestros licenciados de enfermería sí están bastante cotizados allá en Estados Unidos. E inclusive llegó el momento en que dijeron, bueno, aunque no sepan inglés, aquí les enseño, ¿no? Porque tenían y siguen teniendo necesidad de personal de enfermería. En el caso de los médicos no ha sucedido esto, al contrario, se han ido subiendo los umbrales, no vamos muy lejos. El ICFMG ya no va a aceptar médicos que se examinen en los STEPS y todo esto para buscar el ejercicio en Estados Unidos, si no vienen de una escuela que ya esté certificada como responsable socialmente, ¿no? Entonces, ahí ya le subieron el estándar. Pero bueno, en este tenor, insisto, los procesos se han venido complicando y la diversidad de los mismos también disminuye la posibilidad de ampliar la cobertura de ejercicio profesional y con ello compartir la expertise que pueden tener médicos de todas las latitudes, ¿no? En este sentido, creo que estás tocando un punto en el que se podría generar un parteaguas, es decir, un consenso con la concurrencia de organismos y autoridades educativas y de salud de los países llevado a acuerdos internacionales pudiera favorecer esta movilización tanto de profesionales como de docentes y estudiantes de especialidad. Insisto, sí se hace, pero salvo excepciones, reviste de serias dificultades, ¿no? Entonces, creo que hay mucho camino por avanzar y experiencias en este terreno en otros niveles y carreras han sido impulsadas por la Organización Internacional del Trabajo y que en México han venido siendo manejadas por el Consejo de Normalización de Competencias, que es el CONUS. Eso me parece interesante porque usted habló un poquito de cómo tendría que ser más enfocado en competencias laborales el programa, el currículum de medicina, etcétera, porque no solamente
no hay una estandarización del currículum, sino que la inclusión del médico neoformado, ¿no? Del nuevo médico en el mercado laboral, a veces es muy posterior en la vida comparada con otras carreras. Y de ahí viene la otra pregunta, de una propuesta que hicieron con Acanemed, la Academia Nacional de Medicina, sobre un currículum médico de 4 años, donde se dejaban los 2 subsecuentes como parte de una incorporación temprana a las especialidades. Volviendo al tema de incorporación al mercado laboral, etcétera. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Con mucho gusto, Luis. Pues mira, esto es algo que hemos venido trabajando ya desde hace muchos años y que lo hemos venido planteando en diferentes momentos y mesas, ¿no? Entonces, por supuesto que, en primer lugar, el alargamiento de la formación médica y la utilidad de estos periodos de alargamiento han sido cuestionadas, ¿no? Particularmente en México, el currículum se amplió primero con el internado, el pregrado, y luego con el servicio social. Y por otro lado, esa expectativa o ese discurso de que, es que el médico general puede resolver el 80% de todos los problemas de salud, ¿no? Entonces dices, caray, o sea, son demasiados problemas de salud. Pues ya en un evento que se hizo en la Facultad de Medicina de la UNAM, te voy a decir, hace como 20 años, uno de los asistentes, si mal no recuerdo, de máster o por ahí, dijo que así como íbamos con el currículum, en aquel momento ya se necesitaban 10 años para cursar la carrera, porque le seguimos metiendo contenidos, y pues seguimos creyendo que el médico general tiene que resolver el 80% de todos los problemas. Por supuesto que la vida es corta, ¿no? Claro. Entonces, no da para todo esto, y mientras le sigamos metiendo más contenidos, pues sí, le vamos a ampliar el horizonte, le hemos venido ampliando el horizonte, pero hemos sacrificado la profundidad de los conocimientos. Como decimos aquí en México, aprendiz de todo, pero oficial de nada. No es posible, ¿no? Entonces, por otro lado, el bajo reconocimiento del médico general, bajo salario. Cuando analizamos para esa misma sesión el perfil de ingreso de los médicos a las instituciones públicas, pues resulta que sí, o sea, tiene que atender cosas en el primer nivel de atención, pero cuando sigues leyendo te das cuenta de que más todo lo demás que se ofrezca, es decir, hay una noción de multitareas o multitask, ¿no? Y también hay bajas opciones de desarrollo profesional y económico para este personal. Entonces, el alargamiento y baja utilidad de ese periodo, bajo reconocimiento del médico general. Y en tercer lugar, la expectativa desde el ingreso a la carrera para hacer especialidad hospitalaria, pues es muy alta. En su mayoría los estudiantes quieren, y como lo dijo Luis Felipe Abreu, y hace muchos años, utilizan la carrera como un propedéutico para la especialidad, ¿no? Entonces, y como sabemos también, pues entra en promedio el 20-25%, porque está supeditado a los espacios y a las becas, ¿no? Entonces, pues, digamos que al menos 2/3 partes de los que hicieron la carrera se quedan frustrados por no cumplir esta expectativa, ¿no? Entonces, por esta situación, digamos, de manera muy sucinta, hicimos esta propuesta que lo que busca es seguir conservando, pero fortaleciendo y de una manera integradora entre lo básico y lo clínico, estos aspectos de las ciencias biomédicas, pero con un enfoque a su utilización clínica. Y esto llevado durante los dos primeros años. Durante los 2 años subsecuentes, digamos que ya se invierte la relación biomédica clínica a clínica biomédica, ¿no? Y la idea es que el alumno se forma realmente, el médico se forma en los escenarios de trabajo, porque va más allá de hacer una simulación, que es maravilloso, ¿no? Y a mí me puede encantar la realidad virtual, el ver un paciente programado a través de los lentes y demás,
es muy educativo, genera muchos aprendizajes, pero al final del camino sí se tiene que formar el alumno en los escenarios reales, vivir lo que es la escasez de los recursos, que no llegó la enfermera, que hubo problemas con la red fría, que la comunidad no dejó entrar al promotor de salud, qué sé yo. Todo ese tipo de situaciones es lo que realmente te va formando como médico. Entonces, en una combinación o en una secuencia de atención en el primero y en el segundo nivel, para que el estudiante pues realmente perciba cómo es la atención en estos dos escenarios, ¿no? Entonces, en lugar de realizar un internado médico generalista en donde rotan, en general son 6 rotaciones, ¿no? 4 servicios troncales, 1 en urgencias y 1 en primer nivel de atención. Aquí ya el estudiante estaría llevando el primer año de su posgrado. Y lo que hacemos en el servicio social, que se creó para acercarle la atención primaria a las zonas rurales, pero al menos en México ya la mayor parte de las localidades son urbanas o suburbanas, ya son muy pequeñas las que quedan urbanas, ¿no? Y es una proporción más baja. Entonces ya hay más accesos, más comunicación, en fin. Entonces, con esta situación propusimos especialidades que no necesariamente son hospitalarias, ¿no? Como sería medicina familiar, medicina preventiva, medicina laboral, salud pública, gerontología, medicina legal, nutrición clínica, prevención y manejo de la obesidad, adicciones, ¿no? Es decir, especialidades que se pueden enfocar por ciclo de vida, por ámbito de acción, como pudiera ser salud escolar. Y esto es una experiencia también muy bonita que tuvimos en la UNAM. De hecho, existía la especialidad de salud escolar, pero bueno, allí hubo conflicto de intereses con los pediatras y terminaron excluyendo. Cuando realmente se necesitan médicos que sepan manejar niños en preescolar, que no es lo mismo que manejar a los escolares. Yo los invito a que como médicos nos pasemos un día en una escuela primaria, créanme que eso nos va a hacer reflexionar muchísimo. Pero también es muy diferente el alumno de secundaria. Claro. Y es una etapa de transición muy delicada, que marca la diferencia entre si continúa o no, en la mayor parte de los casos, descartando algunos aspectos de índole económico, al bachillerato. Y lo mismo del bachillerato a la licenciatura. Entonces, allí la experiencia que nos dio el análisis del examen médico automatizado durante 5 o 6 años y que sigue funcionando, de hecho creo que este año ya cumple 20, el examen médico automatizado, nos deja ver precisamente la necesidad de que todas las escuelas tengan médicos, pero que estén especializados en atender al niño en cada una de estas etapas, porque además no es lo mismo atender nada más al niño en mi consultorio, que es mi territorio, o en el hospital, que también es mi territorio, que aunque yo llevo muy buena relación con los padres de familia, aquí estamos hablando de un niño sano, que hay que conservarlo sano y entregarlo sano en la siguiente etapa, ¿no? Y que hay que contender y atender y relacionarse y trabajar en equipo con los docentes, con el personal de la escuela y obviamente con los padres de familia. Entonces, de verdad, son ámbitos que requieren un médico especializado y seguramente también un enfermero y un psicólogo especialista. Y yo creo que enfocar estas especialidades que cubren estas necesidades, tan solo en estas etapas del ciclo de vida, por supuesto que nos daría
población más sana. ¿Y está en qué proceso del proyecto ese currículo médico? Mira, lo presentamos como una propuesta para reflexionar. Obviamente hay que seguir moviendo la propuesta, buscar los consensos, al menos hacer un programa piloto para acabar de encuadrarlo y mejorarlo y poderlo ya extender. De hecho, lo propusimos como un plan de estudios alterno, que siga que sigue normal ahí. Ajá. Buenísimo. Entonces, pues hasta ahí. Doctora, muchísimas gracias. Déjame agregar una cosa interesante. Sí, por favor. Hace, pues ya son casi 30 años, en el Centro Médico 20 de Noviembre, invitamos a 2 cirujanos cardiotorácicos que fueron los que desarrollaron la TAC multicorte. En aquel tiempo ya existía la tomografía, pero tenía mucho más baja resolución. Y estos 2 cirujanos cardiotorácicos traían un currículum impresionante. No traían 2 cosas, las fichas que me mandaron, una la fotografía y otra la fecha de nacimiento. Pero por la trayectoria y todas las aportaciones que habían hecho al conocimiento, entre otras que derivaron en esta TAC multicorte, yo supuse que íbamos a recibir a Matusalén y a su papá. Entonces, y resultó que el mayor de ellos tenía 52 años y el otro 40. Cuando les preguntamos ya en el convivio cómo habían hecho para lograr tanto siendo tan jóvenes, nos dijeron es que aprendimos que en medicina hay que ser humildes, porque el conocimiento es muy grande y cada vez avanza más, entonces no vamos a poder nunca con todo. Entonces, y nos dijeron ahí precisamente, ellos eran de Massachusetts, nos dijeron que en el plan de estudios de medicina de ellos, desde el internado hacían una definición por examen, por evaluación, por entrevista también, o si iban a un internado de medicinas o de cirugías hospitalarias. Y les preguntamos si los que no entraban en una y otra, a medicina familiar. Ok, no los dejaban fuera. Pero lo que era nuestro servicio social era su primer año de cirugía cardiotorácica. Y como nos dijeron, no vemos niños, no vemos mamás, no somos paramédicos, ellos son expertos, casi te digo textual lo que nos comentaron. Sabemos dar una buena respuesta, una primera respuesta buena, pero no somos paramédicos, pero sí, en el ámbito de la cirugía cardiotorácica tenemos competencias en física, en ciencias básicas, en fin, en toda una serie de elementos que van muy, muy enfocados precisamente a esa especialidad y que les permiten sí tener un horizonte más reducido del ejercicio médico, pero con gran profundidad. Entonces, esa es su noción de ser humildes en medicina y creo que debemos asumirla todos. Asumir la responsabilidad de la recomendación. Pero estar ahí hablando de estas recomendaciones que nos acaba de hablar de la recomendación de la humildad. ¿Qué le podría recomendar a usted a los jóvenes médicos, a los recién graduados? Si lo pudiera resumir en una frase, ¿qué le recomendaría para alcanzar el éxito en medicina? Dicen que donde hay un buen ser humano puede haber un excelente profesional. Yo creo que para ser un buen ser humano hay que amar a la humanidad y si las nuevas generaciones de médicos aman la humanidad, sin duda serán médicos que cultivarán las ciencias, que caminarán de la mano de la ética, generarán su propio desarrollo y serán parte del de los países. Yo es lo que quisiera aportarles. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por compartir años de experiencia, de sabiduría, de resumirnos así un camino enorme en lo que es enseñanza médica en estos minutos. De verdad, de corazón, muchísimas gracias.
Espero poder tener participaciones más adelante con usted también, o alguna participación profesional por ahí, o desarrollar algún proyecto. Y a todos los que están escuchando, ella fue la doctora Marcela González de Cosío. Muchísimas gracias por todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.